Ya, corté el video porque iba muy largo, así que por si acaso lo corté allí. Y Paris era hijo entonces del rey de Troya y él le entrega la manzana a Afrodita, que era la diosa más bella. Entonces el resto de las diosas se enoja mucho y manda una maldición, ¿no? A este Paris y a sus descendientes, o sus ascendientes más bien. Bueno, resulta que Paris pasa el tiempo y va justamente en viaje, va al reino de Agamenón, al reino el hermano de Agamenón es Menelao, y él se enamora profundamente de la esposa de Menelao, que es Helena, la famosa Helena de Troya. Y algunas versiones del mito dicen que él se rapta a Helena, otras versiones del mito dicen que Helena también se enamora de él y se va con él, etcétera, ¿no? Pero están los dioses interviniendo. Afrodita está interviniendo también ahí porque está feliz de que Paris la haya elegido, entonces lo ayuda con Helena y se van. Y él se va a Troya, ¿no? A visitar a su padre y también a guarecerse ahí porque le da mucho miedo que hayan represalias evidentes que iban a haber por haberse llevado a Helena. Entonces Menelao ve esto como un deshonor. Agamenón, que es el hermano, pero que en ese momento es el rey, ¿no? de los aqueos, lo encuentra una cosa horrible y por lo tanto arman una especie ¿cómo se llama? De sociedad, ¿no? No sé cómo se dice en términos de guerra, ¿no? Pero buscan aliados en otras islas del sector y van todos a enfrentarse a Troya y eso se convierte en la guerra de Troya durante 10 años, ¿no? La Ilíada lo que narra es solamente una parte de la guerra, que es la parte de la guerra que tiene que ver con la acción de Aquiles, la cólera de Aquiles, la rabia de Aquiles, ¿no es cierto? Y culmina con el famoso caballo de Troya. Después de 10 años peleando y que ni uno de los dos ganaba, ¿no es cierto? Esta cuestión no se acababa. Odiseo, o Ulises también, ¿no es cierto? Es un guerrero aqueo, ¿no? Que se le ocurre, ¿no? Que él pelea a través de el ingenio, ¿no? Se le ocurre una manera de terminar con esta guerra y de vencer. Y lo que se le ocurre es construir un tremendo caballo de madera grande. Los troyanos eran sumamente sensibles, ¿no es cierto? Y abiertos a las ofrendas. A lo largo de estos 10 años había momentos de paz, ¿no? Había momentos de pacto de paz. Estamos agotados, entonces paremos un rato y se hacían ciertas ofrendas entre los dos frentes, algo quizás muy loco, ¿no? Para nuestra época, pero era así, ¿no? Era muy caballeresco todo. O sea, hoy sabéis que no peleemos un rato, descansemos, y en ese rato se hacían ofrendas como de amigos y luego se volvían a agarrar más adelante. Entonces, en un momento de paz, lo que hace Odiseo es meter soldados aqueos dentro de este caballo, se le entrega esta ofrenda a la ciudad de Troya, Troya abre las puertas, mete el caballo y un día en la noche cuando están todos durmiendo en Troya, los soldados salen del caballo, queman el caballo y queman la ciudad y atacan a los troyanos, abren las puertas para los aqueos, atacan a los troyanos, queman Troya y acaban con la guerra, acaban venciendo con la guerra, ¿no? Entonces, ahí, en ese fin de guerra, ¿no es cierto?, tenemos a partir de allí el mito de los regresos de los héroes a sus lugares, ¿no? A sus patrias, porque son pequeñas patrias, pequeñas ciudades, estados. El regreso de Agamenón es terrible, supuestamente, según el mito, porque cuando él regresa nuevamente a su isla, se da cuenta, o sea, lo que le ocurre es que lo matan, ¿no? O sea, él llega y cuando va desembarcando, lo matan. ¿Y qué había ocurrido? Que un subalterno de él se había enamorado profundamente de la esposa de Agamenón, ella también de él, y cuando llega Agamenón, él lo mata para poder continuar con la esposa. Y ahí aparece una serie de historias asociadas a ese héroe, mitos y otras obras literarias, donde, por ejemplo, el hijo de Agamenón toma venganza. De hecho, el hijo de Agamenón se conoce con Telémaco, que es el hijo de Odiseo, y así una serie de cosas, ¿no? Después está el regreso de Odiseo, la Odisea, y después está el regreso de Eneas, que va a dar
como refruto la Eneida que la va a hacer Virgilio. Y Eneas es un troyano que se salva y que es hijo, o sea, es sobrino del rey de Troya. Entonces esto también lo vamos a ver después, pero un romano se toma de este cabo suelto de la mitología griega y conecta con eso a los griegos con los romanos, ¿ya? Entonces teniendo eso súper claro, toda esta cosa anterior clara, creo que van a entender mucho mejor desde qué punto parte la Odisea. Odiseo se está yendo de la guerra de Troya. La guerra de Troya duró 10 años. Imagínense lo que se demoran en llegar a Troya primero, en alistarse en Iria, pongámosle un año más, o sea, lleva 11 años, y después su regreso a la patria ha tardado 10 años más. Entonces tenemos a una Penélope y a un Telémaco que no conoció prácticamente a su padre, es decir, que Penélope estaba embarazada cuando Odiseo se fue. Y luego tenemos a un hombre que ya lleva 2 décadas, casi 2 décadas fuera de la casa, donde no hay WhatsApp, no hay comunicación, no tienes idea si murió en la guerra o no murió en la guerra. Entonces también hay que entender ese contexto de una Penélope sumamente fiel, que no tiene ni idea si su marido está muerto, está vivo, qué sé yo, pero sigue ahí, ¿no es cierto?, aguantando y con la esperanza de que su marido llegue algún día. Ese entonces es el contexto. No voy a hablar más del argumento porque eso lo tienen que leer ustedes. Cuando digo argumento en términos literarios me refiero a la historia, ¿no? A qué es lo que pasa, ¿no? Es un concepto literario. La diapositiva número 6 me parece también muy relevante, por eso puse aquí, es una imagen de Homero, supuestamente, ¿ya? Pero me interesa mucho la imagen que está al costado, que es un dibujito donde aparece justamente un poeta, un Aedo en aquella época, con su instrumento musical, usaba la lira, ¿no es cierto? Y cantándole, diciéndole versos a un hombre importante seguramente. Este pasaje específico está dentro de la Odisea y ahí ustedes pueden ver que hay un hombre que está llorando porque está cantando cosas muy fuertes, ¿ya? Justamente lo que está haciendo el Aedo es cantar sobre lo que les había pasado en la guerra de Troya. Entonces, ese soldado que había participado le da mucha tristeza a aquello. Bueno, lo que quiero decir acá es que la figura de los poetas de la época es una figura muy distinta a la de hoy día y que también tiene una evolución. Antes, o sea, aquí estamos hablando de los antiguos bardos o aedos, que son a los que retrata Homero dentro de la Odisea. Eran unos vaticinadores, como yo les decía a ustedes, ¿ya? Estos personajes eran sumamente respetados, eran contratados por las cortes, por personas de alta alcurnia, nunca faltaban a una fiesta, pero era un momento de reflexión dentro de una fiesta. Se traía a esta persona especial, se le daban los mejores alimentos, las mejores bebidas, y él se inspiraba supuestamente, tenía un don, ¿no?, que no tenía ningún otro, y él iba cantando en verso, se le iban ocurriendo las cosas allí, le decían, por favor, Aedo, cántanos sobre tal cosa, y él solo iba, ¿no es cierto?, creando su verso y cantando al mismo tiempo. Una persona con un extraordinario talento y era muy original en sus obras, y todo esto era una tradición oral, ¿ya? Eso mismo está representado dentro de la Odisea, ustedes se van a dar cuenta dónde. Incluso ese Aedo es ciego, igual que Homero, entonces como que Homero se habría autorretratado. Luego viene la época de los poetas como Homero, que son poetas más intelectuales, podríamos decir, menos intuitivos y más estudiosos. Homero investiga el mito, lo rastrea, ¿no es cierto?, lo recopila y arma una obra y la escribe, ¿no? Entonces es otro tipo de momento de estos poetas. Y después de Homero va a venir una época más de decadencia, van a aparecer los rapsodas, que son aquellos poetas, entre comillas, que se aprenden de memoria poesías anteriores de otros autores y se paran en las plazas o van a una corte y las dicen de memoria. Entonces, esa es la evolución. Homero estaría en la mitad y habría una tradición anterior muy respetada. La séptima diapositiva es un close-up de la imagen que les había dicho yo antes, donde aparecen estos tres
grandes autores de la literatura occidental, todos ellos con su, ¿cómo se llama? Con su corona de olivos que tiene, que se la ponen a aquellas personas con talentos destacados en Grecia, por eso también la usan los deportistas. La octava diapositiva es para recordarles a ustedes una cosa que les dije en la primera clase, que la literatura siempre es forma y contenido. Hemos hablado todo el rato del contenido, pero también tiene forma, ¿no? Es decir, esto fue escrito de una manera y esa manera transmite un cierto placer estético, ¿no? La literatura también apunta al placer estético. Y en este caso, la poesía de Homero utilizaba el verso hexámetro dactílico, ¿no es cierto? Que tenía, no nos enredemos en eso, ¿no? Hexámetro quiere decir cuántas sílabas tenía este verso, etcétera. Y tenía un cierto ritmo. En este caso, en griego, por ejemplo, las sílabas, tenía sílabas cortas y sílabas largas, o sílabas menos acentuadas y más acentuadas. Entonces el ritmo era como na na, na na, na na, na na, na na. Y todo el rato se repetía lo mismo. Entonces imagínense la dificultad para ese aedo de ir improvisando y además ir improvisando haciéndolo calzar, ¿no? Con este tipo de verso. Entonces, por esa misma razón, muchas veces en la Odisea ustedes van a ver que se repiten ciertas frases. Se repiten porque cuando la Edo no encontraba un siguiente verso que pudiera rimar, sacaba entonces estos comodines que tenía. Por ejemplo, a menudo se repite que ha salido que ha salido por las perlas de tu boca, ¿no? Como una cosa así. En vez de decir, ¿qué has dicho? ¿No? Se dice así porque ese verso está ya absolutamente calzado, ¿no? O sea, calza absolutamente con la rima. Entonces, también pensemos que había un ritmo, ¿ya? Y que ese ritmo se pierde con la traducción que nosotros tenemos. La diapositiva 9 y 10 me la voy a saltar, ustedes después leen eso. Me voy a la diapositiva 11, donde aparece el viaje completo de Odiseo. Y en ese viaje podemos ver que este tipo se da unas vueltas bastante locas, ¿no? Cuando tendría que haber sido mucho más rápido. O sea, él tendría que haber ido de Troya a Ítaca, desde el punto 1 al punto 14, directo, y la verdad es que se va por un montón de partes porque el destino, ojo con el concepto de destino, lo va llevando a diferentes partes. Entonces, hay que entender también que la Odisea se estructura de la siguiente forma. Desde el canto 1 al canto 4, que son los cantos que ustedes están leyendo para esta primera clase, ustedes están leyendo del 1 al 2 incluso menos, está la telemaquía, es decir, el viaje de Telémaco. Lo más importante allí es Telémaco, el hijo de Odiseo. Luego, desde el canto quinto al 12, son las aventuras de Odiseo, pero están contadas por él como en pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque él ya llegó al punto 13, está en el país de los fecianos, y en ese país, o feacios, que también se conocen así, y en ese país él le cuenta todo su viaje anterior al rey, al Sino, ¿ya? Y después, desde el canto 13 al canto 24, es la acción en presente del viaje de Odiseo desde el país de los feacios hasta Ítaca y lo que pasa en Ítaca. ¿Ya? Entonces, para que les quede claro eso y no se confundan, em, esa sería la estructura. En la diapositiva 12 yo puse ahí la cuestión homérica solamente para acordarme, porque puede ser que ustedes indagando en internet encuentren este problema. A menudo se dice que quizás Homero no fue el único autor de la Odisea, sino que él tenía como un grupo de poetas que lo ayudaban, y puede ser posible, ya esa es la cuestión homérica, que se problematiza la autoría de las obras de Homero. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, ¿no? Se piensa que fue un grupo de autores que se hicieron llamar o que firmaron como Homero, pero que Homero mismo no habría existido. A nosotros eso no nos importa para nuestro curso, vamos a entender que hay un Homero, ¿no? Pero simplemente se los quise mencionar
para que lo tuvieran en cuenta y también para que entiendan lo difícil que es que una obra literaria haya perdurado hasta el día de hoy. Ya, es decir, una gran pregunta que nosotros nos podríamos hacer para la primera clase es, ¿por qué creen ustedes? ¿Qué características tiene? ¿Qué valor tiene esta obra que la hizo perdurar, que la hizo que hizo que los hombres y las mujeres, ¿no es cierto?, la humanidad de distintas épocas haya querido resguardarla y haya querido, ¿no es cierto?, estudiarla y tenerla hasta el día de hoy, ¿no? Algo tiene esa obra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué características tiene? ¿No? O simplemente fue algo de suerte y se mantuvo por suerte, ¿no? Imagínense todos los incendios entre medio que hubo, eh, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la razón? Bueno, de ahí las diapositivas de la 13 a el final son diapositivas simplemente de imágenes que hacen alusión en distintos otros manifestaciones artísticas de distintos pasajes de la Odisea, así que también ustedes después ahí lo pueden revisar y lo pueden leer. Ya, con eso yo termino la introducción, entonces ahora les voy a mandar este material y también les voy a subir por Turnitin una actividad que ustedes tienen que responder de aquí a mañana martes a las 11:30. Que no se les olvide porque se va a cerrar a las 11:30 el Turnitin. Que estén muy bien.